Génesis 22:9 lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gloria, honra y honor, Señor, por el privilegio maravilloso que nos concedes de poder reunirnos para bendecir tu nombre. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que en esta mañana se encuentra en este santuario, Señor. Te agradezco, Dios, la bendición maravillosa que significa el poder estar juntos. Te pido, Padre, que bendigas a cada familia que está presente aquí. Como también bendigas, Padre, a cada familia que está allí viéndonos a través de la internet. Padre de gloria, que en esta mañana la palabra pueda ministrar a nuestros corazones y ser esa semilla que ella es, poderosa, fructífera, que pueda en nuestros corazones encontrar el espacio y el buen terreno donde pueda germinar y hacer la obra maravillosa por la cual tú permites que en esta mañana la recibamos. Padre, también yo oro y presento a los niños que en este domingo, Señor, inician su experiencia también de adoración y de compartir juntos, Señor. Yo te pido, Padre, que les bendigas. Bendice el esfuerzo de las hermanas que están liderando, Señor, este momento tan crucial, tan necesario para los niños. Pido, Padre bueno, tu bendición, tu sabiduría, tu gracia, tu protección sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, gloria al Señor. Y le pedimos a las hermanas que están y a los que van a estar con los niños, anunciamos, bueno, ya oficialmente la hermana Cambo ha hecho una reunión con los padres y quedamos en el acuerdo de comenzar a abrir un espacio para la educación, la administración de nuestros niños. Así es que en el día de hoy van a estar en el salón de atrás, en el salón comedor, y allí ellos van a reunirse y van a comenzar esta experiencia tan importante y tan necesaria. Gracias a los padres por la confianza que han tenido. Pues yo sé que hay temores, hay preocupaciones, pero yo agradezco al Señor, a los padres y madres que han decidido el poder traer sus niños y ser parte de esta experiencia. Así que los niños que no han bajado aún pueden bajar por esta puerta, por favor, usen la rampa para que puedan asistir al salón de atrás. Hay una mesa para cada familia y así haya el distanciamiento requerido. Gloria al Señor. Así que están libres los padres de hacerlo en esta mañana. Bien, quiero repasar algunas cosas y hacerlo lo más rápido posible, porque estamos trabajando el tema del altar y ya vamos reseñando algunos altares. El primero que reseñamos fue el altar de Noé. Y a este altar le pusimos el nombre del altar del agradecimiento, porque repasamos una idea básica. El altar es un lugar que se levanta y en la historia de la Biblia se edifican por las personas, los individuos, y lo levantan con un propósito. Así que el altar no es algo que Dios hace, es algo que usted hace. ¿Se entendió? Y por eso estamos hablando de elementos prácticos a través de estas historias con el fin de ilustrar la importancia de que en mi vida se levanten estos altares que estamos reseñando. Luego pasábamos a considerar la persona de Abraham. Y en Abraham les indicaba que hay por lo menos 5 altares que levanta Abraham. Les comentaba anteriormente que estos 5 altares que Abraham levanta, yo los veo como una secuencia de eventos que van desde algo básico y van incrementándose en intensidad y en profundidad hasta el 5.º altar que levanta Abraham, que es el altar que llamamos de la total rendición. Así que lo que pretendo con estos sermones es reseñar estas historias y tratar de ver a través del lente bíblico qué nos dice Dios respecto a qué altar tenemos que nosotros también levantar. Y es eso la intención de estos sermones. Así que ya mencionamos el altar número 1 que mencionamos en Noé.
Ya les mencioné el altar de Abraham. Abraham levantó, les decía, 5 altares. El primero que hablábamos es el altar donde Dios hace donde Abraham, debo decir, tiene un encuentro con Dios. Un encuentro poderoso. Dios le habla a él en Aram y le dice: ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, en obediencia, él allí se mueve. Y dice la Biblia que levanta un altar. A este altar le llamamos el altar del encuentro. El segundo altar que levanta Abraham, o el tercero en la secuencia del mensaje, es uno que levanta él cuando planta su tienda. Y en Génesis capítulo 5 habla de ese altar. Y allí es un altar, y a ese altar le llamábamos el altar de la intercesión. Porque Abraham lo que hace allí es que él invoca el nombre del Señor. Y allí vemos ese altar. El siguiente altar que levanta Abraham, estoy repasando, amados. El siguiente altar que levanta Abraham, lo levanta en una situación muy interesante, en un desacuerdo que él tiene con su sobrino Lot. Y levanta un altar, luego que él resuelve el dilema entre la discusión de sus pastores y los pastores de Abraham. Y a ese altar le llamé el altar de la reconciliación. Y hoy añado una frase, repasando las notas, una frase importante, porque este altar no está representando la reconciliación de Abraham con Dios, porque ya eso ocurrió en el primer altar que él hace, cuando se encuentra con Dios. Lo que aquí ocurre es que se resuelve lo que llamamos un evento horizontal, es decir, las disputas o las situaciones que son críticas entre personas. Los cristianos tenemos con Dios una relación vertical. Con la gente tenemos una ¿qué? Horizontal. Así que a este altar le llamamos el altar de la reconciliación o de la reconciliación horizontal, donde Abraham decide ceder terreno a su sobrino Lot. Jesús enseñó y dijo que si yo tengo algo con mi hermano, antes de llegar al altar y dejar mi ofrenda, dice el Señor, reconcíliate con tu hermano. Resuelve la situación. No podemos pretender llegar al altar del Señor sin resolver nuestras situaciones horizontales. Y Lot y Abraham resuelven su problema. ¿Y cuál fue el resultado de esa solución? Que aunque Lot escogió lo que parecía mejor y Abraham escogió lo que parecía peor, Abraham fue bendecido. Mientras que Lot lamentablemente tuvo pérdida. Así que ese es el altar tercero que levanta Abraham. Ahora vamos a entrar al cuarto altar que levanta Abraham. Y este altar se encuentra en el capítulo 15 del libro de Génesis. Y aunque allí no aparece la palabra altar, el arreglo que vemos en lo que allí acontece me parece a mí, y es una interpretación pastoral, es mi percepción, pero allí aparecen unos elementos que son elementos característicos de un altar, de un sacrificio, de un holocausto. Así que aunque no aparece allí la palabra altar, yo utilizo ese episodio para decir que allí aparece una manifestación del cuarto altar que levanta Abraham. ¿Qué pasó allí? Hablemos un poco, unos minutos del contexto de ese episodio. Dios le vuelve a hablar a Abraham y le hace una promesa a Abraham. Abraham, cuando oye la voz de Dios y su promesa, él le cuestiona a Dios la posibilidad de esa realidad, porque él está envejeciendo y él no tiene un hijo. Y él le dice a Dios: Dios, quien yo percibo que me va a heredar es un sirviente, un damaseno. Este es el que me va a heredar, no porque no tengo hijos. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, él no va a ser tu heredero. Tú vas a tener un hijo. Y en el verso 4 dice: luego vino a él
Estoy leyendo Génesis 15, verso 4. Vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, el verso 5, y miró los cielos, le invitó a contar las estrellas, y dice Dios: así será tu descendencia. Verso 6 dice: y Abraham le creyó a Jehová. Y dice la Biblia que cuando él le creyó a Dios, Dios le dio un crédito a Abraham y le fue contado por justicia. Dios entonces le pide a Abraham que haga algo. Recuerde que Abraham tenía dudas sobre si la promesa se iba a cumplir o no. Pero Dios le afirma: no, Abraham, la promesa se va a cumplir tal como te dije. Va a ser un hijo tuyo. No lo tiene todavía. Le pide a Abraham que haga algo. Le pide que prepare unos animales y los parta por la mitad. Le pide una becerra, un cordero, le pide un palomo, una codorniz, etcétera. Y Abraham, obedientemente a Dios, realiza y prepara los animales en un orden. Una mitad aquí y otra acá. Y ahí es que yo veo la similitud de un altar. O ahí es que yo veo en esencia el altar. Así que Abraham obedece a Dios y prepara los animales. Y realiza todo lo que Dios le pidió que hiciera. Pero ¿qué pasa, hermanos? No sé a qué hora del día, en qué momento del día Dios le pidió a Abraham esto. No sé si fue a las 10 de la mañana, si fue a las 12 del día. No dice la Biblia cuándo fue. Lo que sí dice la Biblia es que cuando Abraham hizo todo lo que Dios le había pedido que hiciera, las horas pasaron y comenzó a atardecer. Y en ese proceso que atardecía, comenzó a surgir un episodio interesante. Y es que las aves de rapiña comenzaron a revolotear sobre las ofrendas que estaban dispuestas de esta manera. Las aves suponemos que sean buitres o aves de rapiña, porque dice que las aves de rapiña, es decir, aves que consumen lo que está muerto, comienzan a moverse, dice el verso 11, y dice: y descendían. Así que no solamente se movían en el cielo, sino que ellas hacían su intento de bajar y poder comer o poder arrebatar las presas que estaban allí dispuestas de esta manera. Así que Abraham estaba luchando extenuadamente por ahuyentar las aves. Dice el verso 11, y Abraham las ahuyentaba. Verso 12 dice: mas a la caída del sol, dice que le sobrecogió a Abraham, ¿qué? Un sueño. Le dio sueño. Y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Así que Abraham estaba lidiando con las aves que querían comerse las ofrendas a Dios. Y también estaba lidiando con su cansancio, con su espera, con su extenuación. Estaba extenuado por el esfuerzo de ahuyentar estas aves de rapiña. Y le entró temor, le entró miedo. Y cuando estaba en ese estado de oscuridad, de cansancio, de luchar con las aves de rapiña, dice que ahí la voz de Dios se manifiesta y él escucha a Dios que le dice: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra. Y comienza a dar una profecía o a hablar de un acontecimiento que Abraham no vería, pero que sus descendientes verían. Dios le dice: tu descendencia será mucha, pero va a ser cautiva por 400 años. Pero yo los voy a sacar de ese cautiverio con gran poder y gran gloria. Y cuando termina Dios de hablarle a estas palabras, dice que apareció una antorcha, un horno de fuego, que comenzó a pasearse en la oscuridad y comenzó a atravesar a través de los animales que estaban dispuestos de esta manera. Dice: y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y en aquel día, dice el 18, y en aquel día hizo Abraham
hizo Jehová, pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios le reafirma a Abraham las promesas y dice que Jehová hizo pacto con Abraham. Por eso yo llamo a este altar el altar del pacto. ¿Quién hizo pacto? Dios con Abraham. Dios diciendo: yo no voy a faltar a mi promesa. Yo no voy a faltar a la palabra que te he dado. Ahora, cuando yo miro este relato bíblico y pienso en las cosas que yo puedo aprender de este relato para poder aplicarlo a mi altar personal, a mi altar como creyente, ¿qué cosas yo puedo ver allí? Permítame decirles 6 cosas que me parece a mí, hermanos, que yo veo en este altar y en el contexto de esta historia. Número 1, Dios trata personalmente con sus hijos. Dios trata contigo, mi hermano, contigo, mi hermana, contigo, joven, contigo, niño. Dios tiene un interés con cada uno de nosotros. No somos un número más. Usted es un hijo y una hija de Dios y Dios tiene un trato con usted. Dios tiene planes con tu vida, planes con mi vida. Y muchas veces nos ha revelado parte de esos planes y lo ha expresado en promesas. Dios trata con nosotros personalmente porque somos sus hijos. En segundo lugar, ese trato de Dios, esa promesa de Dios, como le fue dada a Abraham, de que no le iba a heredar otro, sino que uno de su descendencia sería heredero. Me está diciendo a mí que Dios tiene una promesa para mi vida, que Él quiere cumplir en mi vida. A veces nosotros como predicadores decimos: bueno, si tú no respondes, responde otro. Y yo sé que eso ocurre. Si yo no quiero predicar, Dios levantará otro predicador. Pero yo pienso una cosa, y es que lo que Dios me iba a dar a mí, no se lo va a dar a Él. Él lo levantó porque yo no quise obedecer. La forma, el mensaje, la estructura, esa era mi aportación a la obra. Y yo privé a Dios de eso si no respondo. Alguien predicará, pero no lo hará como yo. Y no es que lo haga bien. ¿Me entiende? Hay cosas, hay dones, hay cosas de usted que Dios las puso en su estuche. Son suyas, Dios se las dio a usted y no es transferible. Sí va a levantar a otros. Yo no quiero obedecer. Claro que sí. Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Pero lo que era mío, lo que era mi herencia, aleluya. ¿Me está entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Yo veo a Abraham. Sí, ese siervo es buenísimo. Su parte la tiene. Pero la que es tuya, nadie te la va a quitar. Es para ti. Vea lo intenso que puede ser Dios con nuestras vidas. La intencionalidad de Dios con nosotros puede ser extraordinariamente muy íntima. Oh, gloria a Dios. Así lo veo yo. Lo tercero que yo veo allí es que Dios hace un pacto. Hace un pacto que Él promete cumplir. ¿Sabe? La llama que estaba atravesando los animales no era otra cosa, sino que una manifestación de Dios. Podemos decir que Dios mismo estaba cruzando a través de ellos. En la antigüedad era común esta experiencia. Cuando dos personas querían hacer un pacto, pero un pacto violento, un pacto inquebrantable, un pacto con un peso poderoso, hacían esto. Y cada persona tenía que atravesar a través de ellos. Pero qué interesante, que aquí Abraham los prepara, hizo la pasada al prepararlos, pero ahora quien está atravesando, quien está dando allí la palabra fija y permanente es Dios mismo. Dios mismo.
esa llama que está atravesando. Es decir, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, Él no tiene planes de echarlo hacia atrás. El componente del pacto que puede fallar se llama Hernán Cardona. No se llama Dios. ¿Me entendió, hermanos? Quien está fallando aquí es quién. Soy yo. No es Dios. Por eso es que yo necesito trabajar con esta vida y que Dios trabaje conmigo. Porque el Dios que te dio la promesa, el que te llamó, el que te dijo te voy a usar, Él no tiene planes de echar atrás eso que ha dicho. Gloria a Dios. Porque cuando Él hace un pacto, Él lo hace seriamente. Y perdone que utilice palabras como estas, ¿verdad? Lo hace con toda la intención de no echar hacia atrás. Somos nosotros a veces los que incumplimos. Por eso que necesitamos entender que tenemos que confiar en Dios. Porque ¿qué pasa, amado? Aquí pasa algo interesante. Y ahora aquí la cosa se pone bien interesante. Porque lo cuarto que yo veo aquí es que la noche llega, que hay el espacio. Y aquí es donde comienza en nuestras vidas la crisis. Porque pensamos que Dios se tarda y que Él no va a cumplir su promesa. Hubo un silencio quizás inquietante, un silencio quizás, amén, insoportable, porque no aparecía la llama de fuego sobre el altar. Y se hacía de noche. ¿No nos parece eso muy común a nuestras vidas? Ya estoy tarde. Los años pasan. Ya no tengo la edad para hacer las fuerzas quizás. Oh, gloria a Dios. A nuestros Dios no trabaja. Y ya usted lo ha oído muchas veces. Muchas veces. No le estoy hablando cosas que usted no sepa. Pero Dios no trabaja con el cronómetro humano. Aleluya. Abraham pensaba que ya el tiempo se pasaba. Su edad era avanzada. No había manera de que hubiera la posibilidad de una descendencia. Nos pasa a todos. Creemos que el tiempo ya se pasó. Y comenzamos a experimentar luchas. La noche cae. Lo otro que ocurre aquí no es solamente el espacio de tiempo que la noche va cayendo, sino lo que pasa, que en esa oscuridad, en ese espacio de preguntas nuestras, hay un peligro inminente. Porque en ese momento de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad, hay un adversario que está allí a la expectativa de ver tu vulnerabilidad y ver tu momento difícil para venir como rapiña a querer tomar lo que Dios te dijo a ti y a tu familia. Y desciende con furia para querer arrebatar, para querer anular, para querer, amén, entorpecer el pacto de Dios en tu vida y hacerte pensar que está perdido. Oh, gloria a Dios. Y las aves venían. ¿Contra qué venían? Venían contra el pacto que estaba por sellarse allí. Venían contra la ofrenda que estaba puesta sobre el altar. Pero ¿qué hacía Abraham? Aún con sus luchas, su cansancio, la oscuridad y el temor que se cernía, Él no cedía un paso, Él no cedía su lucha. Él, amén, hacía lo que era posible hacer para espantar, para echar fuera, aleluya, para reprender esas aves de rapiña que querían, amén, comerse la ofrenda que estaba puesta allí. ¿Qué nos habla eso, amados? Que aunque estés débil, que aunque tengas tus dudas, no desistas. Entiende que Dios es fiel a su promesa. Y si el enemigo comienza a traer temores a tu vida, porque es lo que pasó luego allí. Lo que pasó luego allí fue que las aves venían y comenzó a atacar lo que era el pensamiento. Todos sabemos y hemos oído que el primer campo de batalla es nuestros pensamientos. Así que allí comienza a surgir
temores. Y Abraham también ya comienza casi a dormirse. Comienza a darle sueño. Está cansado, está extenuado. Y yo recuerdo una palabra del Señor que dice que no nos va a sobrevenir ninguna cosa o tentación que no podamos vencer en el nombre de Jesús. Y cuando estaba en ese momento de aparente debilidad, extenuado por la lucha, oh gloria a Dios, ahí Dios manifiesta su poder. Porque ahí estamos, amén, amados, reconociendo que ya no me quedan fuerzas, solamente dependo de ti, Señor. Y me aferro a tu promesa, oh Dios, y la creeré aunque sea arrastrándome. Pero no voy a desistir de creer en ella. Admito, estoy cansado. Admito, he luchado. Admito, he sido golpeado. Admito, he sido, amén. Y ponga la lista que usted quiera poner. Admítalo. Pero no se rinda. Abraham no se rindió. Aleluya. ¿Y cuál fue el resultado? Que en ese momento el fuego descendió. Aleluya. Y quemó aquel holocausto. Atravesó la llama, aquella ofrenda. Y Dios le recordó a Abraham todo lo que Dios iba a hacer con él. Todo lo que iba a hacer. Y Dios hace un pacto allí con Abraham. Así que este altar es el altar que Dios hace, o que hacemos nosotros, donde Dios confirma en nosotros lo que ha dicho. Yo creo lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Y hay cosas que quizás no se han cumplido. Hay cosas que quizás no han surgido aún. Pero yo me muevo creyendo. Aún en luchas, dificultades, situaciones, seguimos adelante. No desista, hermano. No desista. Gloria a Dios. Aunque tenga que enfrentar el mismo infierno. No desista. No desista. Ahora, en el tiempo que me resta, vamos a hablar del quinto altar. Una vez Abraham levanta este altar, Génesis 22 es el siguiente pasaje bíblico donde aparece nuevamente la palabra altar. Y se nos menciona a Abraham levantando este altar. Dice el verso 1, y a este altar le hemos llamado el altar de la total rendición. Dice que Dios quiso probar a Abraham. Palabra fuerte, ¿verdad? ¿De qué temple estaba hecho Abraham? Recuerde, ya Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿Le creería Abraham a Dios sobre el pacto? La respuesta es sí. Pero ¿hasta qué punto? Vamos a ver aquí ahora. Dice que Dios tuvo la intención de probar la vida de Abraham. Y usted escuchó un mensaje aquí hace dos domingos atrás que habla que Dios prueba nuestra fe. Es parte del diseño de Dios para que maduremos. No es para que fracasemos, es para madurar. Cuando usted pasa, por ejemplo, usando una analogía, una comparación, cuando usted está en la escuela y quiere pasar de grado, ¿qué hace el profesor? Le da una prueba para ver si usted aprendió la materia y si está capacitado para seguir al siguiente nivel. Bueno, pues Abraham es probado. ¿Y de qué manera le prueba a Dios? Dice el verso 2, que Dios le dice a Abraham, toma a tu único hijo, a tu único Isaac, a quien amas. Así que Dios sabía lo que significaba Isaac para Abraham. Ya el hijo había nacido. Es decir, Dios cumplió su pacto. El hijo de la herencia ya nació. Un milagro ha surgido. Gloria a Dios por eso. Ahora Dios le pide a Abraham que haga esto.
quiero que vayas a la tierra de Morat y allí lo ofrezcas en holocausto en un monte que yo te voy a decir. Abraham se levanta, dice el verso 3, coge a Isaac y por espacio de 3 días, interesante, 3 días, va caminando hasta llegar al lugar que Dios le había dicho. Llegado al lugar, Dios le muestra a él el monte. Y él le dice a los criados que andan con él, en el verso 5, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Palabras que subrayé en el texto porque son bien interesantes. Él sabe lo que Dios le pidió, pero él está esperanzado de que va a regresar con su hijo. Dice que Abraham toma la leña y la pone sobre Isaac. Así que la leña va sobre las espaldas ¿de quién? De Isaac, dice el verso 6. El verso 8, a la pregunta que le hace Isaac, porque le sorprende a Isaac que Abraham lleve leña, lleve la chispa para el fuego, pero le faltaba algo, el cordero. Y le pregunta a su papá, ¿dónde está el cordero? Responde Abraham en el verso 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Palabra bien extraña. Dios se proveerá. ¿Quién se proveerá? Dios mismo. Cordero para el holocausto. Así que siguen el camino. Llegan al lugar. Y allí en el lugar, en el verso 9 que leímos esta mañana, hace un altar. Hace el altar. Él ata a su hijo Isaac, lo inmoviliza con cuerdas y lo pone sobre la leña. Y al momento en que va a ejecutar el degollamiento de Isaac, suena crudo esto, ¿verdad? Pero así es. Cuando estamos a punto de hacer ese acto sacrificial, una voz potente se oye en los cielos y le dice, no extiendas, verso 12, tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya, oiga, gloria a Dios, mire esta palabra, porque ya conozco, aleluya, que temes a Dios por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Así que la voz le afirma a Abraham que él no tiene que ejecutar el acto que está a punto de hacer porque ya Dios ha conocido su corazón y su disposición de entregarlo todo, aún el hijo de la promesa. Dice que Abraham alza los ojos y a sus espaldas, dice el verso 13, allí había un cordero que estaba trabado por los cuernos. ¿De dónde apareció el cordero? Dios lo proveyó. Abraham hace el acto de sacrificio, toma el cordero, desata a Isaac, toma el cordero y allí ejecuta el holocausto con aquel cordero. Y por segunda vez, ¿saben? La Biblia siempre que hay 2 veces una afirmación es porque es una afirmación categórica, firme. Y por segunda vez Dios vuelve a hablarle a Abraham y le dice, verso 16, por mí mismo he jurado, aleluya. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Cuando el escritor de Hebreos recoge este acontecimiento y interpreta para nosotros qué pasaba en la vida de Abraham, lo dice de esta manera. Hebreos 11,
17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho esto, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Sabe? Abraham estaba tan certero en que lo que Dios le hizo como promesa en el pacto, no te va a heredar otro sino tu hijo. Él le creyó a Dios en esa promesa y en ese pacto, que él pensaba que si de alguna manera él lo mataba, Dios lo iba a volver a la vida aún después de haberlo degollado. Hasta ese punto dice la Biblia que Dios le creyó a Abraham. Ahora, cuando yo miro este altar, gloria al Señor, cuando yo contemplo este altar, hay algunas cosas que me parece que me está diciendo. Y voy a enumerarlas y dejarlas ante su consideración. En primer lugar, amados, no cabe duda alguna que el texto es claro cuando dice que Dios probó a Abraham. Eso está claro. Y está claro que la fe nuestra va a ser ¿qué? Va a ser probada. En estos tiempos la iglesia está siendo ¿qué? Siendo probada. ¿De qué estamos hechos? Pablo habla al creyente y dice que hay gente que edifica, que estructura su vida con hojarasca, con paja, otros con plata, otros con oro. Y dice que lo que hacemos nosotros, es decir, lo que tú fabricas, lo que tú y yo hacemos, va a ser probado. Y va a quedar, amados, reluciente lo que es oro. Y estamos en grandes retos como iglesia, en grandes retos como cristianos. Y seremos probados. Decía que no es para que fracasemos. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Pero ¿quién necesitaba estar convencido de eso? No era Dios, era él, era Abraham. Cuando tú pasas una prueba o un examen, ahí no se está probando la capacidad o la inteligencia del profesor. ¿De quién se trata la prueba? De mí. Yo necesito estar claro. Yo necesito experimentar aquello que va a afirmar en mí esta certeza y esta confianza. Y si no hay prueba, eso no va a ocurrir. Así que, ¿a quién bendice la prueba? Dígame, diga usted, a mí. Porque allí es donde me convenzo de que realmente estoy hecho de ¿qué? De oro. No temamos a la prueba. Gloria a Dios. Lo segundo que yo observo en este altar es que sobre este altar ponemos todas nuestras esperanzas, todo lo que tiene valor para nosotros. En otras palabras, en este altar estamos dispuestos a renunciar a todo y afirmar que todo es de Él. Todo es del Señor. Cuando repasaba las notas, vino a mi mente un himno. El himno número 7 del himnario de gloria y triunfo, que yo conservo todavía en mi biblioteca, uno de los himnarios que el pastor Pedro Rosado
Esta iglesia tenía muchos himnarios antes. Y Pastor Pedro compró los libritos rojos. Y yo conservo todavía ese himnario. Y en ese himnario hay un cántico, hay muchos cánticos, pero hay uno maravilloso que encaja perfectamente y vino a mi mente cuando preparaba y repasaba las notas. Yo me rindo a Él. ¿Se acuerda de ese cántico? Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué palabra. Gloria a Dios. Decirle a Dios que estamos dispuestos a entregarlo todo. Todo lo que para ti es importante. Yo quiero testificarles algo que pasó en mi vida. A mí me encanta, usted sabe que a mí me encanta el estudio y que mi anhelo siempre fue lograr un grado académico. Cuando terminé mi maestría, viví una experiencia también de noche oscura, porque logré algo importante, pero yo quería más. Pero veía o observaba que las puertas como que cerraban. Recuerdo que el Pastor Pedro me decía una ocasión, tú tienes que seguir estudiando, tú tienes que alcanzar tu doctorado, tú tienes que hacer eso no para ti, sino para la iglesia y para el movimiento. Y yo creí esa palabra. Pero hubo un momento cuando todo se nubló. Mis intentos de hacer un paso más allá se truncaron por temores, por un pasado de un bachillerato que tuve dificultades, una serie de acontecimientos que yo dije, ya no llego, no puedo. Y recuerdo que una mañana me levanté y ese día había una reunión en Atorrey, un lugar, no recuerdo el lugar, pero no recuerdo ahora el pueblo, era una reunión de pastores de una asociación de educación teológica. Y yo oré esa mañana y dije, Señor, yo quiero hablar con el doctor Héctor Rivera. Y depende de lo que Héctor me diga a mí, yo aquí entierro ese sueño y aquí lo dejo y me doy por satisfecho. Si no logro una conversación con él y lo que él me diga me ayuda, aquí queda mi vida académica y te entrego. Y recuerda lo que dije, y te entrego todo a ti. Esa fue mi oración. Llegué a la reunión y para mi sorpresa Héctor no llegaba. Pero cuando llegué tempranito allí, llegó una profesora del seminario acompañada de otra hermana que yo no conocía. La hermana me dice, Hernán, ¿qué haces aquí? No, estoy aquí porque voy a una conferencia de AED. Y dice, mira Hernán, quiero que conozcas a la decana de la UTC. Me la presenta y me pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo dije, bueno, yo estoy, pues llevo un tiempito, terminé mi maestría y nada, estoy viendo a ver qué hago, le dije yo. Y me dice ella, ¿sabes, Hernán? La UTC tiene un programa nuevo para estudiantes que deseen un doctorado. Así que, y me presenta a la decana y ella me explica los proyectos que tiene. Y yo dije para mí adentro, yo esperaba a Héctor. Pero mira quién me está hablando. Le dije a ella,
decana, esta tarde cuando acabe la reunión, yo voy a hablar con usted a su oficina. Así que de la reunión fui a Trujillo Alto, una conversación con ella y me dice, tráeme todos los documentos, tráeme todo lo que te requerimos. La historia corta, larga, amados, es que esa experiencia, de hecho, Héctor llegó a la reunión, pero llegó después y yo entendí, amados, que Dios me había contestado la oración, no como yo quería, con la persona que yo quería. Usó a alguien que yo no esperaba jamás que estuviera presente allí. Lo que quiero decir es que cuando a veces estamos dispuestos a entregarlo todo al Señor para que Él haga lo que quiera hacer, a eso le llamamos total rendición. Dios le pide a Abraham que entregue lo más valioso que tiene. Entregue sus esperanzas, las promesas, todo lo que estaba cifrado en la persona de Isaac. Porque toda promesa de Abraham estaba vinculada, estaba alineada con la vida de Isaac. Si entregaba a Isaac, estaba entregando todo. Pero no lo entregaba a él con incertidumbres. A diferencia de mi persona, ¿verdad? Que yo oré con mis dudas. Abraham lo entregaba con la certeza de que había confiado en un Dios que es fiel. Lo entregaba con la certeza de que Dios había hecho un pacto con él. ¿Cómo Dios iba a hacer? Él no sabía. Él tenía sus dudas respecto a cómo Dios cumpliría lo que había dicho si le entregaba a Isaac. Eso no era problema de Abraham. Él creyó a Dios por encima de toda duda que él pudiera tener. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Él no sabía. Pero él sabía quién era Dios o quién es Dios. Yo no tengo la respuesta a todo. Usted no tiene la respuesta a todo, ni cómo Dios lo va a hacer. Pero hay algo que en usted debe estar claro. Es que usted decide creerle a Dios por encima de todo. Y que decide creer en su promesa. Esa es su ocupación. Esa es mi ocupación. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé. Pero si Dios en el proceso quiere probarte y te pide algo, dáselo. Obedece. Obedece a Dios. Porque en este altar se afirma nuestra plena confianza en Dios. Porque Dios sabe las cosas en las que tú has puesto el valor. ¿Sabe? Dios sabía que Isaac era el único. Dios sabía que Isaac era el amor de la vida de Abraham. Dios sabía eso. Dios no desconoce las cosas que tú valoras. Por eso es que sobre ellas es que nos pide Él. Porque sabe que tú las valoras. Aleluya. Por otro lado, hay cosas que valoramos que deben ser reevaluadas y Dios puede pedírnosla para que haya una reevaluación de qué estás dispuesto tú a entregar para Él. Cuando ejecutamos y obedecemos a Dios en estas circunstancias extremas, porque son extremas, aleluya, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Hay una respuesta divina. Porque es allí donde se manifiesta la provisión de Dios para los que no claudican en su fe. Si Abraham hubiera claudicado, y créame, amado, yo creo como padre, yo le digo a usted con toda sinceridad que yo tendría que arrepentirme porque yo claudicaría. ¿Por qué digo esto? Porque estoy a punto de dar muerte a mi hijo. Aleluya. Dios mío. Yo tendría que arrepentirme.
y pedir una segunda, una tercera oportunidad a Dios. Porque créanme que mi mano temblaría. Con toda sinceridad. Aleluya. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestros corazones. Pero así como conoce mi corazón, también Él nos pedirá a nosotros que no claudiquemos, que no retrocedamos cuando Él te habla y te dice que le creas a Él. En este altar se afirma la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, que no es otra, amados hermanos, que bendecirnos. Lo que Dios quiere para mi vida, aunque no entienda muchas cosas, si Él lo pide, si Él lo quiere, si Él es el que me habló a mi vida y el que me prometió, yo sé, amados, que el final de esa historia será de bendición. Porque Él no quiere otra cosa en los procesos de mi vida que no sea bendecirme. Y yo tengo que estar claro en eso, que el fin de todo es su bendición. No solamente Dios hará provisión, sino que Dios manifiesta su voluntad de bendecirnos. En este altar, que es el más alto altar que podamos señalar, es tan elevado porque este altar ejemplifica, es un ejemplo, es un tipo de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que es el altar más alto, porque es el que nos dice: imita a Jesús, hazte como Cristo, carga tu cruz y sígueme. Recuerden que la leña estaba ¿sobre quién? Sobre Isaac, tipo del madero. Aleluya. Tipo de la cruz, tipo del compromiso que hacemos con Cristo. Cristo, te amaré y te serviré por encima de todo. Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no deja padre, madre, hijo, esposa, carro, casa, perro, gato, gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que yo llamo a este altar el altar más elevado, el altar de la completa rendición, porque está tipificando lo que hizo Dios. Tipifica la provisión de Dios, la redención, la salvación. Por eso uno pregunta: ¿habrá algo más alto, algo más elevado? Yo creo que no. La meta del creyente es imitar la estatura de Jesús. Cada altar que hemos reseñado es como un escalón. Nos lleva de paso a paso y, como Pablo dice, de gloria en gloria. Comenzamos con gratitud, seguimos con un encuentro con Dios, continuamos con una comunión íntima con Dios en intercesión, continuamos con resolver los dilemas que nos separan de uno de otro. Llegamos a un pacto con Dios y ahora a este altar. Les decía el domingo que prediqué el último sermón, el anterior sermón, que yo veo una secuencia de eventos. Y me parece que es un camino que todos nosotros debemos recorrer y levantar ese altar al Señor cada día. Comenzando, como dije, con la gratitud. Gracias, Señor, porque me salvaste. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, y te doy gloria y honra, Padre, por tu palabra, Señor. Señor, las interpretaciones, las conjeturas, lo que ha sido producto de mi mente, Señor, no tiene valor
simplemente son los adornos al texto. Lo que tiene valor, ay santo, lo que tiene valor es tu palabra, Señor. Es tu palabra y lo que ella nos dice. Por eso yo te pido, Dios, que en la mente y que en el corazón de mis hermanos sea tu palabra lo que sea retenido, lo que sea depositado. Lo demás, Señor, quítalo. Aleluya. Pero si en algo ayuda a entender, Señor, que sea ese bastón o esa ayuda, ese auxiliar, para que puedan retener tu palabra, Señor. Pero es tu palabra la que hemos predicado. Ayúdame, oh Dios, a negarme a mí mismo. Ayúdame, oh Padre Celestial, a poner en este altar, Señor, todo cuanto tú nos pides. Aleluya. Para agradarte a ti, Padre. No hay más acto de elevado que hagamos, Señor, sino aquel que sea honrarte a ti, obedecerte a ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Póngase de pie. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cantemos ese coro, esa parte del cántico. Y dígale al Señor: Señor, me rindo a ti. Hoy en el altar de la total rendición, aquí estoy, Señor. Llevo la leña sobre mis hombros, el madero que es tu cruz, Señor, y lo llevaré hasta el día en que tú, Señor, me llames a tu presencia. O el día glorioso, aleluya, cuando suene la trompeta y la iglesia de Cristo, lavada con la sangre preciosa, que vivió para Él y le amó a Él y solo a Él, aleluya, se levantará, se elevará, aleluya, porque todo lo puso en sus manos, aleluya.